Llega la noticia de que viene un nuevo miembro y lo sacude a uno inevitablemente. ¿Y cómo voy a hacer? Y esto y lo otro. Entonces yo creo que es que esa noticia, independientemente en qué momento nos agarre, tiene el mismo efecto. En mí comienza nuevamente ese pensamiento de cómo saldrá adelante, seré buen padre, lo haré bien. Cuando ella nace. Cuántos desafíos tenemos los hombres, ¿no? Pero no sé si hay otros más significativos y relevantes como la paternidad. Y a veces hablamos poco de eso. ¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Buenas señores, qué bueno estar por acá una vez más en un episodio de Ni Príncipes ni Azules. Un gusto que nos estén acompañando en este espacio. Y hoy vamos a hablar de un tema en el que creo que los tres estamos, ninguno está impedido, los tres estamos preparados con diferentes niveles de preparación. César, por ejemplo, tiene un doctorado en el tema que hoy vamos a hablar. Chris tiene una maestría y yo apenas tengo el pregrado, con ganas de hacer la maestría, pero bueno, ahí vamos apenas en procesos de inscripción y todo lo demás. Hoy queremos hablar de un tema que nos desafía a todos, los hombres que tienen hijos. Y por eso hablo de títulos y de procesos. Sin embargo, ya que di esa entrada, quiero decir que el que tenga la experiencia, lo decimos por lo siguiente, ya cada uno va a presentar sus títulos a continuación y voy a explicar algo de esos títulos. Así que, César, Cris, ¿cómo están en este día? Un gusto saludarlos. Bien, bien, todo bien, marchando, gracias a Dios. Aquí disfrutando de un clima extrañamente fresco en medio de días de calor en mi ciudad, pero bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Súper. Disfrutando del mismo clima aquí del compañero, porque estamos a unos kilómetros de distancia, no estamos muy lejos. Creo que él está más lejos de ti que de mí. Entonces, Siempre he estado muy cerca de ti, César. Bueno, señores, presenten sus títulos este día. Cada uno preséntenos su doctorado. Su doctorado, César, empezó ya hace 20 años, su estudio, ¿no? 22 años. 23. 23, wow. Cuéntanos un poco 23, 18 y 14. 23, 18, 14. Un chico y dos chicas, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Un grande y dos grandes. Un grande y dos grandes. Sí, total. Ok. Ojo, Y, ojo que se, César tiene ya doctorado, pero está ya para el postdoctorado. Porque el ¿Eso existe? postdoctorado, sí, claro, cuando ya vienen los nueros, los yernos y las nueras. ya está haciendo, ya está incursionando en eso, entiendo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Abandone ese camino. Ese no es, las relaciones no es el tema de hoy. Abandone ese camino, por favor. Cris, y vos, tenés una maestría, pregrado de maestría. Sí, maestría, una maestría de 13 años y otra de 10 años. Ok, dos princesas, ¿verdad? Sí, Dos niñas. dos Ok, princesas y una escopeta allí. ok. Yo digo que tengo el pregrado porque solo tengo una y es mi chiquita Abril de 5 años. Y digo que estamos en proceso de entrar a maestría porque mi esposa está en embarazo. Estamos sobre la semana 17, o sea, estamos llegando a la mitad del embarazo, hasta ahora todo bien. Confiemos que todo salga bien, pero para 24 de diciembre estará naciendo el niño Matías, posiblemente. Entonces, nada, ahí les cuento un poquito cómo ha sido nuestra experiencia. ¿Y por qué hablar de paternidad? Porque creo que es un desafío. O sea, ayer lo mencionaste y alcancé a ver un poquito de la grabación, César, de tu sesión grupal ayer y veía que una persona expresaba cómo tenía unas relaciones muy fracturadas con sus hijos, ¿no? Expresaba yo en el grupo, ¿recuerdas? Y lo pensaba, pensaba en ese algo y decía, wow, o sea, cuántos desafíos tenemos los hombres, ¿no? Y tal vez uno de los más significativos y relevantes. O sea, hay otros que son más urgentes, hay otros que son más, no sé, con otras etiquetas podríamos usar. Pero no sé si hay otros más significativos y relevantes como la paternidad. Y a veces hablamos poco de eso. Sencillamente las vivimos en automático. O sea,
aprendemos a los golpes, a los tiestazos, aprendemos a ser padres. Pero no nos reunimos en torno a, venga, aprendamos todos unos de otros de cómo es esto de ser padres. Y es lo que quisiéramos hacer hoy. Compartir un poquito cómo ha sido nuestro aprendizaje en esta búsqueda de ser buenos padres, porque creo que todos lo buscan, todos quieren ser buenos padres. Creo que, no sé, César, vos estabas muy joven cuando recibiste esa noticia de que ibas a ser papá de tu pareja, de Pau. Y cómo fue eso, pero me imagino que así estuvieras joven, creo que no importa si fue como César, que empezó tan joven, o como yo que ya empecé un poco veterano, digámoslo así, pero siempre es el deseo de cómo ser un buen padre, ¿no? ¿Te pasó, César? ¿Cómo fue esa sensación cuando recibiste la noticia siendo tan joven? Y para ti, Cris, cuando Tengo, reciben eso, vamos a ser padres. tengo que hacer una aclaración y voy a pedir un poco de respeto. Todavía estoy joven, ¿sí? Por favor, Ok, ok, listo. Te trataremos con por, esa por delicadeza favor. que pides. Cuando hagamos referencia a hace unos años, ¿sí? Ajá. Podemos 23. agregar tan joven, ¿sí? Ok. Tan joven. Eh, habiendo dicho esto, eh, ¿Qué edad tenías? Perdón, discúlpame que te interrumpa. ¿Qué edad tenías, César? 22 años, 22 años. 22 Bueno, años. Mm, mira, yo creo que hay un chip. O sea, puede que uno no esté, yo creo que uno nunca está preparado. O sea, Exacto. tú, por ejemplo, ¿sí? Que ya tienes tu vida más o menos. El primer tiempo ya fue seteado, ya hay una estructura, ya hay unas bases socioeconómicas, digamos, un hogar construido, bueno, ya hay mucho camino a nivel de proyecto de vida adelantado. Llega la noticia de que viene un nuevo miembro y lo sacude a uno inevitablemente y yo creo que uno se hace las mismas preguntas que se hizo la primera vez. ¿Y cómo voy a hacer? Y esto y lo otro. Entonces yo creo que es que esa noticia, independientemente en qué momento nos agarre, pero tiene el mismo efecto. Eso por un lado. Y por el otro, es que es el nivel de responsabilidad, yo creo. Al menos como yo lo sentí. El, en muchos sentidos. Hoy, por ejemplo, lo creo que precisamente por lo que he podido aprender, lo vislumbro con mayor responsabilidad todavía. Tal vez en ese momento era el de traer una vida al mundo, el de el poder garantizarle Lo básico, por lo sí, menos. el material, eh, más todas las dudas y demás que vienen con esto. Mm, pero uno no, yo creo que uno nunca realmente dimensiona todo lo que abarca el, el concepto. Uno, a ver, no sé si ustedes se identifican con esto, pero es como, lo voy a decir como lo estoy pensando. Digamos que la palabra padre toma un contexto totalmente diferente, ¿sí? Inicialmente uno relaciona mucho la palabra padre con la relación que uno tiene con su padre, con su papá. Y eso ya define de entrada muchísimas cosas. Pero ya cuando es uno, yo creo que el concepto cambia 180 grados. A ver si lo entiendo bien. ¿Tú sientes que cómo concebías la paternidad hace 22 años era uno y cómo te lanzaste a esa aventura a ser papá fue con un nivel de conciencia? Y supongo que lo que quieres decir es que ahora la paternidad, con todo lo que tú has aprendido, con todo lo que ha sido tu viaje, lo concibes y te acercas a la paternidad de una forma diferente. ¿Es algo así? Totalmente, totalmente. O sea, yo lo, bueno, es algo que creo que se ha vuelto más común, entender que tampoco estamos preparados para dar un paso como ese. Ojo, no quiere decir que implique temer a dar al paso, pero hacerlo con
poco más de conciencia, definitivamente, ¿sí? El ser papá, la- sin ser conscientes, ya lo consideramos como una de las responsabilidades más grandes del mundo, en la vida de un hombre. Ahora, después de ser Siendo, consciente, imagínate. Sí, sí. siendo conscientes. ¿M? Y cómo eso afecta todo. O sea, todo, todo, todo. Lo que hablábamos ahora. Un hombre con un corazón destrozado porque su pobre ejercicio de la paternidad con sus hijos repercutió sobre su relación con su esposa. Entonces Wow. no es una relación, ¿cómo se llama? Eh, con una sola dirección, afecta múltiples direcciones. Ok, ok. Cris, ¿y cómo fue para ti ese inicio ya hace 13 años más o menos? ¿Qué sensaciones despertaron en ti? ¿Qué te movió allá adentro cuando llegó esa noticia de que ibas a ser papá? Bueno, este es un tema que para mí me sensibiliza mucho. Yo con este tema de ser padre me vuelvo nada, me vuelvo una miel. Y que ibas a Para mí decir fue, otra cosa, pero menos mal es no, miel. no, no, Sigue, sigue. edita Santiago, edita. No, no, fueron como dos momentos, en mi caso, que los miré de forma diferente. Hace entre 14 y 15 años, la noticia, Rosana, mi esposa, está embarazada. Pues para mí fue felicidad absoluta, emoción y a la vez esa sensación como de, y ahora estoy preparado, soy consciente de lo que me viene encima, eh, eh, tengo la forma de sacar adelante un nuevo miembro de mi familia, seré capaz de hacerlo, no solo a nivel de capacidad, sino a nivel de recursos también. Y resulta que cuando mi esposa tenía el tercer o cuarto mes de embarazo, nosotros perdimos esa criatura. Rosana tuvo un aborto espontáneo y perdimos esa criatura y para mí fue un golpe fuertísimo. Creo Amigo, que esa para no la todo, sabía. sí, es una historia ahí que nosotros tenemos, que bueno, que de pronto no la contamos mucho por lo que para nosotros fue muy doloroso. Y bueno, perdimos esa criatura y resulta de que, bueno, se hizo los exámenes, nunca se, se dio a ver, un diagnóstico claro de qué pasó. En esa época había fallecido la abuelita de Rosana y lo que nos decían los médicos es que probablemente fue un tema de estrés y de cosas adicionales. Y qué fuerte. Sí, porque en los días finales Rosana embarazada era una de las que se turnaba y ella no sabía que estaba embarazada. Se turnaba para cuidado, nosotros nos enteramos que estaba embarazada como a los 2 meses y al mes siguiente fallece la abuelita y a los 8 días que fallece la abuelita perdemos a la bebé o al bebé. Bueno, el hecho es que eso fue un golpe, claro. Te- te- Qué semana estaban, Cris? Estábamos como en ¿Recuerdas la o no? semana, a ver, yo que le calculo que entre 3 y 4 meses, estamos hablando que entre la semana 16 a En la la 20. 20 por ahí. Bueno, lastimosamente pues se dio ese hecho. Entonces, claro, el golpe y de pronto ya, claro, todos esos pensamientos de cómo seré padre, ya como que terminan de cargarte y te empieza a cargar es la salud de tu esposa, si algún día Claro. podremos tener, algún día podremos ser padres, esto se irá a repetir y todo. Entonces, cuando Rosana vuelve a quedar embarazada, menos de un año, que eran como 10 meses después de esa pérdida, que de hecho fue algo no buscado, sorpresivo. Entonces, claro, entonces ya en mi caso, y voy a hablar en mi caso no estaba la carga de cómo seré padre, sino en mi caso estaba la carga, seré padre Serio. por, por lo vivido previamente. Entonces, claro, a nivel personal,
comienza nuevamente ese pensamiento de cómo saldrá adelante, seré buen padre, lo haré bien, cuando ella nace, cuando nace mi primera hija. Realmente ahí es cuando inicia. Y ahí es cuando todos los nervios vuelven, todos esos vacíos, esa incertidumbre, todo eso. ¿Por qué? Porque ya para mí era evidente bueno, que tenía a mi hija en mi vida. Es más, tenemos una anécdota de que estábamos en la clínica esperando que a mi esposa le tuvieron que hacer cesárea, esperando respuesta de la cirugía, y yo estaba con mi suegra y otros familiares, y resulta que en ese momento dijeron todos, no, no hemos desayunado, vamos a desayunar y ya venimos, listo, y se fueron todos y me dejaron a mí solo. Y justo cuando estoy yo solo es que sale la enfermera y nos dice, ya nació la niña y ya se la traemos. Y yo solo, y yo no sabía ni qué hacer, ni qué decir. Y me traen a la niña para que yo la viera, y yo con mi celular para tomarle la foto, y la primera foto de mi hija es mi dedo y atrás se ve ella. Pero de los nervios que tenía. Entonces, allí es cuando empieza ya mi verdadera preocupación, no sé si llamarlo preocupación, pero mi verdadera reflexión acerca de lo que venía para adelante. Era una combinación de felicidad, de éxtasis, de emoción, junto con temor, junto con incertidumbre, pero con la certeza no sé, en el fondo tú sientes que no tienes ni idea qué es lo que va a venir por delante, pero vas a hacer lo mejor, lo que más puedas, para que eso que venga por delante sea un bienestar total para esa criatura. Es como si te entrara un pensamiento de que no sé si seré bueno, no sé si Lo lograré lograré. que sea feliz, no sé si le supliré todo. Pero la única certeza que tenía en medio de ese mar de preguntas era que iba a dar lo mejor de mí por esa criatura, que iba a entregarlo todo para que esa persona encontrara la mayor estabilidad posible. Que sabía que iba a haber de pronto incertidumbres que se iban a hacer realidad, como por ejemplo días malos a nivel financiero, o enfermedades, o cualquier tipo de cosa, pero que yo iba a ser un padre presente y que iba a hacer lo que estuviera a mi alcance para que todo eso lo lográramos superar. Entonces, Creo así que, fue como me tomó a mí la paternidad. yo creo que, o sea, te escucho y después de escucharme a César pienso mucho no sé si es de esas experiencias que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. No sé si es claro lo que quiero, pero es que recuerdo como una experiencia cuando nosotros ya estábamos en proceso de embarazo de Abril. Yo creo que fue como a la mitad del embarazo, cerca de la semana 20 podría ser. Y a mí no se me olvida un sueño que yo tuve. Tuve un sueño donde íbamos caminando los tres en un bosque y yo veo a unas cuadras atrás, detrás de nosotros, que viene una moto y en el sueño yo percibí que quien venía a hacernos daño. Era una moto típica de las películas de Sicario en Colombia y venía a hacernos daño. Y yo recuerdo que les dije, tenemos que hacer algo, y les empecé a acosar y les dije, váyanse ustedes dos por el bosque, métanse en el bosque y corran lo más duro que puedan. Y yo me escondí detrás de un árbol, esperando que la moto llegara a la altura donde yo estaba para yo tirarme y tumbar la moto. ¿Sí? Yo no sabía qué me iba a pasar. Si el tipo me mataba a mí o yo lo mataba a él, no sé qué, pero que ellas dos estuvieran a salvo. Fue ese sentir. Y en medio de todo eso, cuando pasa la moto, yo me tiro, me despierto. Y O saben, sea, nunca me supimos qué despierto, pasó. o sea, me despierto y empiezo a El llorar. siguiente sueño, el sueño del siguiente día era soñé que estaba en una clínica. Pero vean no sé, lo fuerte o lo profundo de esto. Yo me desperté y empecé a llorar. Y si por ahí los que nos escuchan han escuchado que los hombres no lloran, es más falso que quién sabe qué. Lloré como un muchachito chiquito. O sea, yo no quería despertar a Cintia, me metí al baño
Así tipo película que se meten bajo la ducha a llorar las mujeres. Bueno, yo también. Ahí la princesita llorando debajo, por decirlo Claro. como del tema. Pero lloraba y no podía parar de llorar. Y todo ese día estuve tocado emocionalmente. Porque yo dije, nace mi hija y yo no voy a poder estar siempre para protegerla. O sea, qué vulnerable va a ser mi hija. ¿Cómo la va a cuidar? O sea, se despertó esa sensación de ese chip. César, tú ahora dijiste que venimos como con un chip. Para mí ese chip se prendió ese día. Ese día se prendió con ese sueño, activó el chip. Y fue impresionante ese tema y cómo esa sensación de cómo voy a hacer para cuidar de mi hija. ¿Sí? Claro, indirectamente también de mi esposa en su condición de embarazo y toda la cosa. Y para mí eso fue un antes y un después en mi experiencia como padre. Y creo que habla un poquito esa experiencia de ese sentir que tenemos los hombres. Entendemos que las mujeres tienen otros chip, pero ese chip de nosotros de cuidado, ¿sí? De protección, ¿sí? De provisión, de cantidad de cosas que está dentro de cómo voy a cubrir esa necesidad. Lo que tú decías, César, por lo menos lo básico se lo tengo que proveer, ¿sí? No sé si las otras cosas, pero de entrada lo básico se lo tengo que proveer. Y claro, en la medida que fuiste evolucionando y que hemos evolucionado, entonces uno piensa darle otras cosas. Claro, a mí me cogió un poco más, menos joven, y ¿cómo es? Más acercándome a la juventud plena. 40 tenía cuando nació Abril. Y entonces, claro, mi concepción y mi conciencia era mayor que la de un chico de 22 años y rolo. Entonces, claro, yo llego y digo, qué fuerte esto. Y soy muy consciente de eso. Yo empecé fue a estudiar, yo empecé a indagar, empezamos, también tomamos cursos, empecé a leer libros en torno a la paternidad, en la búsqueda de cómo ser un padre, un buen padre. No lo alarguemos, no lo profundicemos, ni ponemos etiquetas grandes, no, un buen padre. Cómo ser un buen padre. Y antes de proseguir, después de los tres haber compartido esas experiencias, y, y, y dejar claro lo trascendente que es esto, eh, les pregunto, ¿cómo fue su experiencia de hijos? Me explico cómo fue su experiencia con su padre. Porque si pretendemos hablar de una paternidad saludable, de cómo brindar a nuestros hijos una paternidad saludable, tenemos que irnos atrás. Es un poco lo que hacemos en nuestro programa, ¿no? Con los hombres. ¿Sí? Quieren sanar su relación de pareja. Espera un momentico, vamos atrás. Revisemos qué traes, qué trajiste de tu infancia, de tus estructuras mentales formadas en tu primer hogar y qué trajiste aquí al hogar. Y eso hace un impacto súper poderoso. Entonces lo mismo acá. Y les pregunto a ustedes porque yo no tengo mucho que contar. Ustedes saben que no les he contado. Yo no crecí con mis padres. Mi padre deja nuestro hogar cuando yo tenía un año aproximadamente, año y medio. Así que yo no crecí cerca de mi padre. Sí tuve una relación con padre, pero un padre a distancia. Una relación a distancia. Yo vivía en Caracas. Mi padre vivía aquí en la ciudad de Pereira, en Colombia. Y era solo temporal cuando eran vacaciones. Teníamos una buena relación. Yo sentí mucho su aprecio y mucho su amor cuando estábamos acá. Cuando estábamos a distancia, no. Recuerden que no existía el internet, el WhatsApp, o bueno, apenas estaba en desarrollo, pero no tenemos esa facilidad que tenemos hoy en día. Las llamadas valían un ojo de la cara en ese entonces. Estamos hablando de hace 45 años casi. Entonces, ahí más o menos les dejo saber cómo fue mi experiencia. ¿Cómo fue la de ustedes? Porque ustedes sí tuvieron esa oportunidad de crecer con sus padres cerca. ¿Cómo fue y cómo sienten que esa experiencia con sus padres ha influenciado su experiencia como padres? ¿Para bien, para mal? ¿Para, para seguir el modelo o para, por el contrario, irme, o sea, haber aprendido cosas no tan buenas e irme para otra orilla a tratar de hacerlo diferente? No sé si Yo, saben hacia dónde voy, pero creo que es claro como el tema que me parece que es muy importante y que no se aborda en este ejercicio de la paternidad. Nunca pensamos que traemos de allá atrás. yo creo que tal vez de los tres tú eres el que menos, eh, pero probablemente Cristian y yo sí. De hecho ya lo dijimos entre líneas. La primera preocupación es la provisión.
voy a hacer lo posible, bueno, hablando de personas con principios y valores medianamente sanos, ¿no? Voy a hacer lo posible y lo imposible para que a esta persona no le haga falta nada. Eso ya está ya seteado y creo, hoy en día diría que es el más grave de los errores. Ojalá en su momento el primer pensamiento que yo hubiera tenido era voy a ser, no a hacer. Voy a hacer lo mejor de mí para que esta persona sea lo mejor de él. Qué No, buen no, no. planteamiento. El primer pensamiento es voy a hacer lo imposible para que no le falte nada. Entonces, si Se tú me apunta a la preguntas acción. La reacción a lo apunta a una acción, material, ¿verdad? A sí, hacer. Tengo sí. que hacer algo para proveer algo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo mi papá? Lo que todos los papás hacen. Hacer. Entonces, va a haber una casa, que son unas 4 paredes, el techo, van a haber cosas, va a haber alimento, van a haber este tipo de cosas, y estoy siendo un buen padre. Cristian. Gracias, César. Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que tenemos algo en común, además de nuestras camisetas, es que, no, eso no. No, tenemos algo en común y es que probablemente nuestros padres, por la edad nuestra, supongo que vienen de la misma generación, es decir, del mismo modelo de aprendizaje. Entonces, el modelo de aprendizaje que había en esa época, hombres que nacieron entre los años 40 a finales de los 50, principios de los 60, los baby boomers, creo que le llaman, ser ese hombre que demuestra su amor a través de la provisión y a través del hacer, como dice César. Yo creo que la experiencia con mi padre fue la misma. Mi padre, desde que yo lo conozco, siempre ha sido un hombre trabajador y que ha procurado porque nosotros estemos bien. De hecho, porque estemos cada vez mejor de lo que estamos al principio. Y yo lo vi en mi hogar. Nosotros vimos un progreso en nuestra calidad de vida. Claro, no muy exagerada, pero sí que poco a poco se hizo evidente. Que nunca nos faltara una buena educación, que nunca nos faltara un alimento en nuestra alacena, que siempre tuviéramos incluso tiempos de recreación y vacaciones. Y yo creo que ese era como el objetivo de todo padre. A pesar de eso, mi padre siempre nos dio un poquito más allá de eso, nos dio un tema a ver, de enseñanza de la vida, en algunos aspectos, otros obviamente, pues por su alcance lo aprendimos en otras partes, pero siempre procuró porque estuviéramos bien en cuanto a nuestra parte emocional, nuestra parte afectiva, nuestra parte incluso de física. Por ejemplo, yo siempre fui de la línea de mi papá es regordete, yo soy regordete, entonces él siempre que quería evitar que yo terminara con los mismos problemas que él tuvo por ser regordete, entonces siempre estuvo como que cuidándome y aconsejándome en eso. Incluso cuando tuve mis primeras noviecitas, él estaba pendiente, me aconsejaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que recibí mucho de mi papá y no tengo de pronto algo que yo hoy diga, no quiero repetir esto de mi padre. Tengo que decirlo con honestidad. Probablemente lo haya, pero fue tan fuerte lo bueno que recibí de él que esas cosas de pronto que no debo repetir o están escondidas o se apagaron. Pero lo que sí tengo, que de pronto soy completamente honesto, es que mi papá fue papá de 2 hijos varones y yo soy papá de 2 niñas. Entonces, muchas de las cosas que funcionaron para mí no me funcionan para mis hijas. No Nada le aplica. funciona. No aplica. Entonces, claro, ahí me ha tocado a mí aprender en el camino. Así, esa es de Ok. pronto la diferencia que veo. Sí, sí, confírmame en eso. Entonces, César,
O sea, tú acabas de decir, no, para el modelo que tú recibiste de paternidad, Cristian, tú sientes que fue una paternidad, eh, no sé si decir medianamente sana, ¿sí? O un modelo que tú podrías como replicar, has tratado de enseñar de vida y eso. Es Para No que sé nada. si No, César, lo no, para que, ok, pa- nada. ok, lo que allá pasa es iba. que perdón, Porque voy a contar es algo, como para me voy a sintetizar, meter, espérate, Cris. cla- dale, dale, dale. No, no, Dale, como dale, Jota. que No, dale, de dale, tres. Chris. No, dale. De tres, entonces hay uno que recibió eso y que siente que no fue una reacción. En mí sí, o sea, al igual que César, en mí es, perdón, un no. Estamos como trabalenguas, ¿no? En ese momento del episodio. Pero yo tuve una paternidad ausente, así, tal cual, ausente. Es que Sí, creo que lo bonito del caso que tenemos acá es que podemos hablar que tal vez de menos a más. ¿Sí? Entonces, sí, en sí, el sí, caso tuyo, un padre ausente. ¿Sí? sí, En total, mi o sea, no caso, estuvo. un padre presente, proveedor, pero ausente emocionalmente. Y en el Y en el caso caso, de Chris, correcto. un padre Sí, presente eso. Y es que emocionalmente y a nivel de provisión también. y es que yo, o Los sea, problemas de Chris no fueron culpa del papá, son culpa de Chris. eh, es que, a ver, yo a mi papá le abono mucho porque mi abuelo no fue un gran modelo de papá para él. O sea, él Eh, cambió, él fue el que es- cambió, torció, ¿no? La corriente que se traía. mi abuelo, ojo, mi papá es el que descubre que, disculpe, esto no lo voy a decir, pero descubre que mi abuelo tenía otra familia. Mi papá descubrió hermanos grandes de él ya. Por ejemplo, Opa. mi papá tenía, digamos, 20 y algo y tenía hermanos de 14 15 años. Y ellos no sabían de la existencia de acá y nosotros no sabíamos de la existencia de allá. Entonces, o sea, es un golpe y eso creo que lo descubre antes de ser padre. Y él creció con un modelo distorsionado de paternidad. Entonces, cuando yo desde acá veo lo que mi padre incluso hace hoy Oh, por mí, admiración total, o claro. sea, para mí, yo creo que él al contrario, ha sido un gran padre para de pronto lo que ha recibido. Yo sé que él Lo que ama mucho recibió. a mi difunto abuelo, él lo amaba mucho y todo, porque a pesar de todo eso, mi abuelo como que siempre estuvo medio presente para él, pero no fue igual el mejor modelo Modelo de que él. padre para él. Claro, entonces yo, mi papá no, al contrario, lo que tengo de él es positivo, de esa experiencia de él con nosotros. Alguna vez César, sobre todo tú, César y yo, porque Chris no, tal vez no tuvo tanta esa necesidad, ¿alguna vez hiciste algún ejercicio de sanar heridas por esa paternidad ausente emocionalmente? Sí, toma tiempo, porque uno no tampoco No es un logra momento. identificar. No, Ujú, no, eso toma ujú. mucho tiempo en identificar realmente los vacíos. Y viendo lo que menciona Chris, es el tema de los patrones también, que uno a veces, digamos que cuando uno es muy, muy, muy joven, no, no mira eso, ¿sí? Entonces, hablando de mi papá, y creo que lo compartí en algún momento, mi papá, huérfano a los 12 13 años de padre, creciendo con cuatro mujeres, y adicional que es atípico, muy atípico, porque mi papá tiene cuatro hermanas, él es el segundo, y mi abuelo pertenecía a la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, mi abuela, cuando en viuda, se dice, ¿sí? En viuda, ella nunca tuvo que trabajar, nunca. Eh, Quedaron en unas muy buenas condiciones, gracias a Dios, afortunadamente. Entonces, imagínense un hombre que
crece en ese entorno donde él no tiene que salir a buscar trabajo. ¿Sí? Esos no son casos típicos. El caso típico es el hombre que si murió el papá, entonces tiene que salir a la calle y proveer y sacar adelante a su familia. No, mi papá no pasó por eso. Entonces él siempre fue el centro. Había, como está en el chip eh, femenino, llamémoslo así, culturalmente mal manejado. Entonces él fue el foco de atención dentro de ese ecosistema. Cuando él crea su familia, pues no tenía por qué cambiar eso. Él no tenía que entrar en un rol de proveedor como automático. Entonces hubo mucha distorsión. ¿Sí? Hoy en Ok. día tengo una mejor lectura de todo esto. ¿Sí? Y por eso no tengo que ir a señalar, a culpar además. Entonces tú mencionas el proceso de sanar heridas. Hoy yo lo veo diferente. Es quién la causó. Porque ni siquiera fue él, sino son cosas que ya venían de atrás. Entonces ni siquiera puedo agarrar y señalar esto. Ya no se trata de eso. Hay otras cosas que sí, definitivamente. Pero yo creo que también hace parte de eh, poder tener un panorama más claro de realmente de dónde viene todo eso. Y poder llegar a lo que llegó el papá de Cris, a decir, aquí vamos a cambiar esa historia y le vamos a dar un giro. Hay algo, yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros en este espacio es, porque digamos que otros podcasts pueden hablar de cómo ser papá, ¿sí? Pero hablando de tal vez los hijos pequeños y demás. Pero la oportunidad que nosotros tenemos acá es de hablarnos a nosotros que ya empezamos el camino y de cómo dar, tal vez utilizar ese ejemplo del papá de Chris de, ok, sí, mis hijos ya pueden estar grandes y demás, pero tengo la oportunidad de darle una vuelta a lo que tal vez no se ha hecho muy bien hasta ahora y darle la vuelta a hacerlo bien, que tal vez es la historia que nos ha tocado a muchos nosotros. Tal cual, tal cual. Creo, hablando de eso, pensando en nuestra comunidad, por ejemplo, eh, tienen un promedio alrededor de 12 años, 11, 12 años de casados, lo cual da un promedio de 2 hijos también. Tienen 2 hijos promedio en nuestra comunidad, lo cual a mí me lleva a pensar que tienen, perdón, creo que lo del matrimonio es alrededor de 15 años. Y los hijos entonces son alrededor de 10, de entre 10 y 15, porque muchos de esos matrimonios empezaron con bebé a bordo. Entonces, más o menos como para hacer alusión a lo que a lo que mencionas. Pero bueno, digamos que es parte de ese ejercicio. Te lo pregunto es porque yo siento que nosotros los tres venimos de un contexto religioso y algunos tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad en medio de ese contexto religioso vivir procesos donde se trataba de sanar un poco cosas o reconfigurar, para no llamarlo como sanar, porque no, validísimo lo que menciona César, aquí no queremos como sentir que entonces buscamos a alguien para culpar por una mala paternidad que ejercemos nosotros hoy. No, no, no. Sencillamente es una forma de entender qué fue lo que pasa en nuestras estructuras, qué es lo que pasa hoy con nosotros y muchas veces tenemos que ir atrás para entender lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy es lo que va a determinar lo que va a pasar mañana. Por eso, gracias al esfuerzo del papá de Chris, hoy Chris vive una paternidad diferente. ¿Sí? Posiblemente, si no lo hubiera hecho el papá de Chris con el coraje que lo hizo, posiblemente tú estuvieras viviéndolo de una forma diferente. Así que nada, eso explica un poquito y creo que es una invitación, o sea, toco este tema antes de pasar a otra parte un poco más práctica, es porque es una invitación a los padres que nos escuchan, que si quieren ser, y me caso ahí le compro, claro, al fin y al cabo tiene un doctorado, César, pero le compro totalmente la idea, venga, no se trata de hacer, para ejercer tu paternidad no se trata de hacer, no se trata de proveer, aunque es importante y es básico y es fundamental la provisión, pero no se trata de eso, se trata de ser padres. Y eso implica una cantidad de cosas. Pero en ese ejercicio de ser, tengan presente que nuestro ser está configurado por cómo
cómo nos formaron allá atrás. Así que vale la pena hacer como ese ejercicio de ir atrás y Y hay encontrar. algo que tú mencionabas, Jota, que también creo que es muy importante mencionarlo y hablando a la comunidad, yo me he encontrado que muchos miembros de la comunidad y para los que no pertenecen a la comunidad también, le dejamos llamémoslo, la iglesia, sea cual que sea la denominación, los valores y los principios. Mm, Lo hablo desde mi experiencia. ok, ok. Entonces allá se encargan de eso. Es un error muy típico, ¿no? Como se ve bien, se ve bien. Entonces allá se encargan de eso. Es que O tiene inclusive cierta lo hacemos, lógica, ¿no? inclusive lo hacemos, no, como la abuela es la que lo cuida, no, la abuela es la que está sentada ahí en el 13º butaco en la última cena. El butaco que está vacío en el cuadro, ese es el de la abuela, por lo buena que es. Entonces, Tomó la foto, la abuela tomó la foto. exacto, le están inculcando los principios y los valores. Entonces, delegamos también esa tarea. Y es que, Creo que es ¿sabes? eso. Ahora que dice eso, César, es que somos, a ver, no sé si les pasa les ha pasado o lo han vivido, pero normalmente cuando los triunfos de los hijos son nuestros, pero los errores de los hijos es porque el hijo es de nuestra pareja o de quien lo crió o de donde le enseñaron. ¿A dónde voy? Nos hacemos partícipes de las victorias y nos enorgullece y sacamos pecho. Pero cuando el hijo, por ejemplo, comete un error donde está en tela de juicio de pronto los valores o la responsabilidad del joven o lo que sea, entonces nos hacemos un lado de, de- de lo que nos corresponde. Entonces enseguida esto lo aprendió en tal parte, o esto viene de tu familia, le decimos a nuestra pareja, o no se supone que tu mamá tenía que guiarlo en esto, o esto pasó, es decir, la culpa de lo que se genera ya se terceriza, pero nunca tomamos partido de eso. Y le pasa mucho a los hombres, y lo digo porque es el pan de cada día en muchos de los casos que nos llegan a nosotros. Entonces, no, que tuve una discusión con mi esposa porque la niña iba perdiendo tal asignatura y además le estaba haciendo matoneo a una compañerita. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué estás haciendo tú para guiar a esta niña? Si se supone que se quedó contigo o se supone que eras tú quien tenías que enseñarle eso. Entonces, siempre en esos casos hay como una tendencia a salirnos de ahí, salirnos de la ecuación y decir, no, las otras variables son las que están afectando el resultado. Pero no, yo no estoy multiplicando Hablas de esa asumir parte, esa. responsabilidad entonces. Sí, asumir responsabilidades en todos los aspectos, donde no pensemos que ciertas situaciones que ocurren en la vida de tus hijos, cuando son buenas, ahí estoy yo, pero cuando son malas, entonces simplemente buscamos es qué hicieron los demás, qué hizo la escuela, qué hizo la iglesia, qué hizo la abuela, qué hizo mi esposa, qué hicieron otros para que eso ocurriera. Pues nos preguntamos, ¿qué puedo ser o hacer yo para que esto no se repita? Que es lo que realmente necesitamos apuntarle. No apuntarle al hecho de que listo, esto ocurrió y encontremos entonces ahora a quién señalar porque esto ocurrió. No, ¿qué vamos a hacer y a construir ahora para que esto no se convierta en un pan de cada día y para que estas historias no sean repetitivas en la vida de mi hijo, de mi hija, de cualquiera que sea la historia? Ok, ok. Yo quiero decirles que creo que este tema, no sé, creo que los tres lo vemos así, ¿no? Es de los temas tan relevantes que podemos trabajar en 2 episodios, ¿no? O sea, O porque siento más. que, sí, porque eso nos da para, sí, total, o sea, que lo abramos y podamos como desarrollar. Hoy solo estamos introduciendo, o sea, es que ya llevamos 44, 45 minutos y estamos apenas introduciendo el tema, ¿no? De todo lo que
lo que deberíamos poner sobre la mesa para juntos, nosotros aquí en este espacio y los que están escuchando también, que nos puedan replicar, que nos puedan comentar y juntos construir una conversación en torno a la paternidad. Y creo que es muy importante. Las estadísticas hablan del impacto tan fuerte, la influencia que tenemos como hombres en los hijos. ¿Sí? Hace unos meses tuve la oportunidad de leerme un libro, se llamaba, miren el título del libro, La paternidad robada, una psicóloga española, hablando de cómo hay un mover, hay como una tendencia social donde se habla de que la mujer, como puede hacerlo ya todo, puede también criar sola. Y la psicóloga entra a analizar el efecto, el efecto que tiene esta ausencia de la paternidad. Y habla de la necesidad que tiene un niño en formación, un niño o una niña en formación, de recibir de ambos géneros. ¿Puedo decir género? Sí, está bien, que luego no Sí, nos sí, sí, van sí. a... sí, de ambos géneros recibir lo que cada uno en su diseño original pueden proveerle a ese ser en formación. O sea, esto es brutal, es brutal. Y creo que por eso hoy necesitamos alzar la voz y decir, hey, 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 padres, hoy más que nunca es necesario que ejerzamos nuestro llamado a ser Mira, padres no presentes, hay que ir padres lejos. sanos. El, vayan a una cárcel de mujeres u hombres Oh, y pregúnteles cuántos se saben el nombre del papá, uno, y cuántos crecieron con su papá, dos. total, Ya, Además, así, hasta así los, es fácil hasta los así es no, guardias fácil quedan la enseñanza. incluidos ahí. y por ahí vi un estudio que decía que la ausencia de los padres, y eso me sorprendió, que la ausencia de los padres en los hogares repercutía en pobreza. Y yo, ¿qué relación? Literal, literal. Y Sí, me sí, sí, sí. sorprendió Leído esa sobre cifra. eso. Es decir, el que el padre sea ausente lleva a que la calidad de vida de las personas, de las familias, de niños, de mujeres, de lo que sea. Y ahora, no porque la mujer no sea capaz, no, sino por el rol que juega, el papel que desempeña. Entonces, y también para no ir tan lejos, como decía César ahorita, me pasó la semana pasada. Como le decía, mi hija mayor tiene ya 13 años. Con la cárcel? No, Cristian. No, no, no. Aquí en Colombia, pues cada uno de los... Nosotros tenemos que estar afiliados a un sistema de salud y hay varias empresas que ofrecen ese sistema de salud. La empresa donde estamos afiliados nosotros, o sea, nuestro seguro de salud, como para que lo entiendan así en otros países, nuestro seguro de salud tiene un programa que yo no conocía, que se llama Programa para Adolescentes. Es decir, como para hacerle seguimiento, cuidado, acompañamiento y demás a los adolescentes. Entonces nosotros llegamos a nuestra hija a una cita médica normal, de rutina, y entonces la doctora dijo, la voy a meter en el programa de adolescencia. Y la metieron en el programa de adolescencia, tuvo su primera cita con la doctora encargada del programa y fue con mi esposa. Y lo primero que le pregunta la doctora a mi esposa es, ¿el papá? Que es un padre presente, padre ausente, vive con ustedes, y me ha mandado toda una información a mí, que necesita que mi hija sienta que tiene un padre presente, porque en la edad que ella está, los estudios han confirmado que necesita tener la compañía de un modelo de padre que esté con ella en su crecimiento, en su adolescencia sobre todo, eh, eh, porque de alguna u otra manera va a repercutir en su desarrollo futuro, en la elección de familia, la elección incluso de trabajo, le decía a mi esposa. Y entonces me mandó una cantidad de recomendaciones, entre esas citas con mi hija de salir y todo, solamente los dos, charlas cada no sé cuánto tiempo. O sea, es decir, ya el sistema de salud te manda esas recomendaciones porque hay estudios, hay ciencia detrás que muestran la importancia de un padre que esté presente más allá de la provisión en la vida de nuestros hijos, en la parte emocional, en la parte afectiva, entonces le preguntaba,
le da abrazos, le dice, le afirma en sus, le dice cosas como por ejemplo que es muy inteligente, que está orgulloso de ella. ¿Cómo es esa relación? Me sorprendió toda esa información. Ya sé que para la próxima cita ahí estoy de primero. ¿A qué hora está? Cancelo todo y ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque de verdad me sorprendió cómo de alguna u otra manera puedo afectar positivo o negativamente la vida de mi hija. Y en la edad que ella está, tengo que aceptarlo. En una década probablemente ya no la tenga tan cerca, sino que ella me dice, yo quiero estudiar fuera de Colombia. Eso me lo dice hoy y yo, a mí se me hace un nudo aquí en la garganta. Pero tengo que aceptar que es su vida, su adultez, y ella tiene que también experimentar lo que es valerse por sí misma. Entonces, estos van a ser los años que yo voy a marcarla de por vida. Tengo que dar lo mejor, tengo que ser lo mejor para lograrlo. César, Y, César, y quería si decir algo, creo fallo, que pues Sí, que lo tiene que, intenté. yo no sé si McDonald's en Barranquilla ya tiene la hamburguesa, la McButifarra, para que la llegue a comer en una de esas citas papá e hija a la No, niña. no, ella no es de McDonald's, de cajita feliz, no, nada de eso. Usted ya, Eso, a ti no te va a hacer feliz ninguna cajita. La felicidad no está en una la cajita. felicidad no viene en caja. No, no, gracias a Dios que no le gusta McDonald's, eso sí. Bueno, no, pero para no desviar el tema, eh, ojo, o sea, yo creo que sí, es muy positivo eso que está sucediendo, pero todavía creo que le hace falta mucha forma. Inclusive, tal vez por querer hacer más, en muchos casos creo que se termina haciendo menos. ¿Por ¿por qué qué? lo Porque, dice? y eso lo voy a decir, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir en este momento, eximo a la producción, dirección y demás de porque la sociedad ni siquiera tiene claro cuál es la definición de hombre o padre. Entonces Empezando por ahí. las entidades públicas, privadas y demás que quieran de alguna manera, que son conscientes de que hay un problema ahí, Hay un problema serio, ajá. ¿sí? Ni siquiera, o hay dos temas, o por el sistema en el que funcionan, no pueden aplicar en su contexto esa definición, ¿m? O dos, no saben hacerlo. ¿M? Es decir, si yo no tengo claro qué es un hombre, y no me refiero a identidad sexual, sino que es un hombre, ¿sí? Dentro de su contexto funcional, llamémoslo así. Mucho menos tengo claro cuál es el concepto de un padre. Y si en Sí, ese sentido, pues menos voy a poder aplicarlo. Ahí viene otro punto. Y aplica muy bien, por esto nos vamos a extender, hagamos nosotros el ejercicio. Usted que está viendo este podcast, ¿tiene usted la capacidad de decirle en este momento a su hijo de 10, 15, 20 años, cualquiera de los de la edad, se puede sentar usted en este momento y decirle a su hijo, mira, un hombre es esto? No tenemos claro el concepto. o sea, perdón, o sea, me parece tan, solo para decir lo que estoy viviendo, ¿no? Yo me enteré la semana antepasada que iba a ser niño, mi bebé, el bebé que viene en camino y que iba a ser niño. César, no sabes lo que he sentido en esta última semana, por lo que acabas de decir. O sea, es, siento que con Abril no sentía ese peso de responsabilidad. Sentía que ese peso de modelamiento de su género era tarea de Cintia, no mía. Pero ahora lo que viene es, ¿qué modelo va a haber mi hijo de hombre? ¿Qué prototipo de masculinidad va a asumir? Porque lo va a tomar desde su Exactamente. papá, ¿sí? Entonces, llevo una semana y media pensando en eso, pensando, Dios mío, ¿soy el tipo de hombre? Soy. Mira que ya afortunadamente estamos en este nivel de conciencia, porque soy joven o no joven, joven, joven. Ya puedo decir, ¿soy el tipo de hombre que quiero que Matías replique? Que sea, en el que se convierta.
Y eso me pone acá, he sentido la espalda con una Claro, peso de claro. responsabilidad brutal, ¿sí? Y Pero ya ni yo siquiera creo desde que la C, sino desde el yo creo ser, ¿no? Entonces está totalmente alineado, César, con lo que yo vienes creo que ahí diciendo. tal vez la tarea que nos toca más para los siguientes capítulos donde vamos a abordar el tema es aprendamos qué es una cosa para después construir sobre la otra. Y a partir de ese qué es, brotarán los qué hacer, ¿no? Está por Exactamente. ahí la línea. El qué hacer bien tiene que venir como resultado de lo que se es. Muchas veces intentamos hacer sin haber fortalecido el ser, sin haber puesto unas bases, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos alargamos, pero es eso, me parece súper valioso lo que hemos hablado. Esa es solo una pequeña introducción a todo lo que creo que vamos a hablar. Se me acaba de ocurrir de tener incluso en las próximas semanas un invitado acá que está empezando a trabajar con nosotros y que nos pueda hablar también de paternidad. Pero nada, creo que es un tema que necesitamos hablar, alzar un poco la voz, porque obviamente se están escuchando voces que nosotros tres consideramos que no son las más sanas para nuestra sociedad y pues queremos como venir a hacer una propuesta de lo que nosotros creemos que es más sano para todos. ¿Cómo sintetizarían? O sea, eh, algo que podrían decir, por ejemplo, en mi caso yo llego y digo, chicos, yo sé que escuchan esto y dicen, uy, pero yo vengo de un modelo, o sea, pienso en todos los casos que nos toca escuchar y posiblemente algunos escuchen y digan, no, pero yo vengo de un modelo distorsionado y están diciendo que yo replico lo que recibí, pues aquí está el ejemplo. ¿Sí? Y mi síntesis del episodio de hoy tiene que ver con, yo he luchado por torcer el destino de una u otra manera. Todo apuntaba a que yo no estuviera aquí sentado grabando un podcast para hombre y liderando una comunidad de restauración, de cantidad de cosas, de matrimonios y otra cantidad de cosas que ayudamos a los hombres. Gracias a Dios, digo, gracias a Dios, Dios me ha permitido ir torciendo ese destino, ¿sí? En muchas áreas de la vida. Lo que quiero decirles con esto es, no significa que el que haya recibido un mal modelo de paternidad significa que no puedas construir un modelo sano de paternidad con tus hijos. Quiero partir este primer episodio desde la esperanza. No queremos con lo que hoy hablamos de poner una carga de responsabilidad o de culpa sobre ti. Para nada. Incluso Chris ahora habló de responsabilidad. Pero con todo eso no queremos que tú hoy quedes después de este episodio como, uy, como aplastado. No, por el contrario, quisiera invitarte a aferrarte, a abrirte a la esperanza y a entender que independientemente de lo que hayas recibido, lo que hayas escuchado que es ser padre, o si no recibiste lo mínimo de una paternidad adecuada, sepas que tienes el poder de torcer el destino, que tienes el poder de cambiar la historia, no solo la propia, sino las que vienen, esos que vienen siguiendo tus pasos, tus hijos y tus hijas. Para mí, eso ha marcado mis últimos 5 años de vida y está empezando a marcar ahora que va a ser con la responsabilidad de darle un modelo a un hombre que van a nacer en los próximos meses, si Dios así lo permite. De esa forma aporto mi síntesis. ¿Ustedes cómo sintetizarían este abrebocas a lo que es la paternidad? Yo creo que lo hiciste también, que lo que sumé, o lo sumemos, no dañaría lo que has dicho. Pero sí, me alineo contigo, 100%. Me adhiero. Miadero. Me No, no, adhiero pero de desde sus grado. experiencias, desde sus experiencias, o sea, lo que dije lo digo muy desde lo que yo viví, ¿sí? Porque obvio, ya se lo saben, yo no tuve a mi padre presente, no tengo ni siquiera recuerdos de mis padres juntos. Entonces, digamos que desde ahí lo que más me resuena tiene que ver con lo que yo viví, pero desde lo que ustedes vivieron, que sintetizan de lo hablado hoy. Ayer yo escuchaba a este hombre diciendo, definitivamente hay un dolor muy profundo respecto a lo que a su realidad. Él hablaba de cómo la voz de sus hijos empezó, yo lo traduzco de esta manera, cómo la voz de sus hijos empezó a tomar tanta fuerza dentro de la crisis en su hogar, que fue esa misma voz la que lo terminó haciendo salir a él de su hogar. Imagínate, Wow. la presión de los hijos sobre la mamá hicieron que la mamá decidiera o él o mis hijos.
Entonces él hablaba sobre cómo esas voces influían en ella. Yo hice un análisis y yo le decía a él, tal vez no fue ni siquiera el tema de sus voces, sino que tu voz empezó a bajar el volumen Eso hasta que pensé, ya se dejó de ser escuchada. la influencia, ujú. ¿Mm? El nivel de influencia de esa voz. Entonces, mm, ¿en qué me alineo? En que yo creo que nunca va a ser tarde, nunca va a ser tarde. Así como es una relación que no desaparece nunca, ¿m? Oh, partiendo de ahí. Eh, nunca va a ser tarde para restaurar. El recuerdo, perdón, no me quiero extender mucho, pero recuerdo el caso de un hombre que llegó al programa destruido porque descubrió la infidelidad de su esposa. Y empezamos a trabajar con él y él, en medio de su dolor, la decisión que toma es irse del país porque no resistía la idea de lo que estaba viviendo. E irse del país implicó abandonar a sus dos hijos con su esposa. Y abandonar es eso, o sea, él tomó la decisión de por su dolor irse. Y yo le hacía preguntas al respecto. O sea, tú entiendes lo que estás haciendo, porque ya no se trata de ella, se trata es de esas dos personas y del daño que tú vas a hacer, no ahora, porque tú crees que hablando por teléfono entonces se mantiene la El relación. vínculo. Tú no entiendes el daño que estás causando, que lo vas a ver en 10 o en 15 años. Porque ya quedó grabado en su mente que mi papá se fue allá. Eso no, ya no lo puede cambiar. Entonces, no se pierdan el próximo capítulo porque hay la oportunidad de darle un giro. Existe la oportunidad. Ya que tú dices eso, César, solo mencionar, y ustedes que llevan ya un buen tiempo trabajando conmigo y con el equipo y con la comunidad, ¿cuántas veces han escuchado padres diciendo, gracias a este proceso que estoy viviendo con la compañía de ustedes, mi relación con mis hijos ha mejorado? ¿Les ha tocado escucharlo? Cientos de veces. Muchas veces, muchísimas veces. Yo llevo 5 años y la cantidad de veces que yo he escuchado eso, y ojo, nuestro foco no está centrado en eso aún, porque vamos a desarrollar algún día, y lo sueño y sé que va a ser, vamos a tener una línea de trabajo solo en paternidad. Pero, Ojo, pero Jota, mire, perdón. Lo que hemos escuchado va un poco más allá y es, hemos escuchado a muchos hombres decir, no logré restaurar mi relación, pero mi matrimonio, pero la relación con mis hijos está tal como cual. nunca había estado Mejor que antes. nunca. Sí, sí, sí. De ahí lo menciono para corroborar lo que vienes diciendo, nunca es tarde. O sea, a nosotros nos llegan hombres de 40, de 50 años y sus Jóvenes. relaciones con sus hijos mejoran significativamente a raíz de un cambio de ser, de un cambio de adentro hacia afuera. Así que corroboramos lo que seguimos diciendo. Cris, cierra usted, hermano. Bueno, con todo lo que han dicho ustedes, a ver, si algún día a tu hijo le dicen, eres igual que tu padre, que sea un halago y no una crítica. A eso es que le Uf, tenemos que apuntar. Y que no estamos llamados a repetir la historia que vivimos. Estamos llamados a escribir una nueva que nuestros hijos merezcan leer con orgullo. Entonces, creo que esa es la síntesis de este capítulo. súper, súper. Señores, gracias. Muy bueno. Yo creo que los próximos van a estar muy buenos. Si realmente les interesa ser unos buenos padres, que es lo que estamos buscando, ¿no? Juntos. Así que nada, no se pierdan el próximo episodio de este podcast que se llama Ni Príncipe ni Azul, donde estamos rompiendo mitos, donde estamos atreviéndonos incluso a proponer cosas diferentes a lo que suena por ahí con cada vez más fuerza, ¿no? Una distorsión de géneros, de funciones, de tareas, de roles, de identidades. Y creo que, bueno, hay que llegar y decir, mire,
creemos que hay otras alternativas saludables para todos como sociedad y por aquí es, así que eso vamos a estar hablando por acá. No se pierdan el próximo capítulo. Chao, chao, señores, que estén bien.